Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Muy bien, en esta clase vamos a mostrar algunas aplicaciones del álgebra lineal, en general aplicaciones a la estadística, lo que se llaman procesos estocásticos, y unas aplicaciones también que tienen que ver con la diagonalización de matrices. Entonces vamos a empezar con esta situación. Entonces supongan que un ejemplo que he tomado pues, del texto, hay un psicólogo que está haciendo experimentos con animales y tiene una ratica que se muestra aquí, en este laberinto. El laberinto tiene tres celdas, ¿cierto? La 1, la 2 y la 3, y tiene 4 puertas, como se muestra, como se muestra pues, a la izquierda aquí en la figura. Entonces el psicólogo pone una rata en la jaula, pues en ese laberinto pues que tiene 3 compartimientos, ¿cierto? El 1, 2 y el 3, y la rata, dicen, fue entrenada para moverse siempre de un compartimiento a otro cuando oye el sonido de una campana. Entonces nos dicen que la rata está en el compartimiento 1. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el 2 después de que la campana suene 2 veces o suene 3 veces? ¿O cuál es la probabilidad de que esté en el 3? Porque, por ejemplo, la rata está en el 1. Pensemos, tin, suena la campana. Entonces la ratica podría pasarse aleatoriamente para el 2 o para el 3. Pensemos que es una rata perfectamente aleatoria. Entonces, esta rata, digamos, se pasa para el 2. Después suena la segunda campana, entonces se pasa para el 3. Entonces, después de 2 campanazos, esa sería una situación donde termina en la celda 3. Pero otra situación posible es que se pase primero para la 3 y después, a través de una de estas 2 puertas, se pasa para la 2. Entonces, en ese caso, oye la primera campana, pin, pasa a la 3, suena el segundo campanazo, tin, y pasa a la 2. En ese caso, entonces, es posible que esté en la 2, pero es posible que esté en la 3. También es posible que pase, ¿cierto? Pase a la 2 después del primer campanazo y de la 2 se devuelva a la 1. Esa es otra posibilidad. Entonces nos piden, después de 2, 3, 4 campanazos, ¿cómo tiene uno control de un proceso probabilístico que va evolucionando en el tiempo? A medida que t, digamos el tiempo es t, va transcurriendo, pensemos de manera discreta, una campana t igual a 1, lo que ocurre después de t igual a 2, lo que instantáneamente ocurre después de t igual a 3. Bueno, entonces hay una manera de usar álgebra lineal para modelar estos fenómenos y es la siguiente. Entonces vamos a definir una matriz P que va a tener entradas P y J, donde P y J, vamos a definirlo así, esta es la probabilidad de que la rata, estando en J, estando en el compartimiento o en la celda J, mejor usemos la palabra celda que es más corta, en la celda J pase a la celda I. Bueno, esto pues miren que hay un convenio, primero leemos como muchas veces cómo se componen funciones, ¿cierto? Uno primero arranca de esta, del J y pasa al I. Entonces, esta es la probabilidad de que estando la rata en la celda J pase después a la celda I. Por ejemplo, vamos a computar, esta es una matriz 3×3, vamos a llenar las entradas, entonces aquí, digamos, pongámosla aquí en principio, no la conocemos, es una matriz que tiene entradas P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32 y P33. Muy bien. Entonces vamos a calcular cada una de estas entradas. ¿Quién es P11? Bueno, este sería ¿qué? Es la probabilidad de que la rata, estando en la celda 1, pase a la celda 1, es decir, que se quede en la misma celda, pero digamos una de las condiciones es que la rata esté entrenada para siempre moverse de una celda a otra. Entonces nunca permanece en la misma celda después de que suena la campana, luego la probabilidad de que esté en 1 y pase a 1 es 0, y de una vez es la misma probabilidad de que estando en 2 pase a 2, y es la misma probabilidad de que estando en 3 pase a 3. O sea, la diagonal de esta matriz que nos está midiendo la probabilidad de permanecer en la misma celda, bien sea la 1, la 2 o la 3, es siempre 0, porque esa es parte de la hipótesis. La rata está entrenada de esa forma.
Ahora, ¿cuánto vamos a calcular, por ejemplo, este primer coeficiente? ¿Cuánto sería? Perdón, ya está calculado este coeficiente de la primera columna, P21. Entonces, esto sería la probabilidad de que la rata, estando en la celda 1, pase a la celda 2. Entonces, probabilidad, digámoslo así de manera más sucinta, de pasar de celda 1 a la celda 2, a la celda número 2. ¿Cuál es la probabilidad? Pues bueno, miremos aquí a la izquierda, miremos cómo está diseñado el laberinto. Entonces la probabilidad de estar en 1 y pasar a 2, la rata ¿cuántas opciones tiene? Solamente tiene dos opciones. O sale para la celda 2 o sale para la celda 3, ¿de acuerdo? Entonces cada una, si es una rata aleatoria, tiene probabilidad un medio, ¿cierto? Entonces, P2, entonces de una vez, P estando en 1 y pasar a 2, tiene probabilidad un medio, y también tiene probabilidad un medio estando en 1 y pasar a 3. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esa información. Entonces, si ustedes quieren, vamos señalando, ya tenemos este dato determinado. 2,1 y 3,1 también están determinados. Tenemos ya toda la primera columna. Vamos a la segunda columna, entonces. Fijémonos ahora en esta segunda columna. Entonces, miremos quién es P12. Entonces, P12 es la probabilidad de pasar de celda 2, de celda número 2 a celda número 1. Bueno, entonces miremos nuevamente la caja para determinar cuánto es P12. Entonces miremos aquí a la izquierda, si la ratica está en la celda 2, puede pasar a la celda 1 o pasar a la celda 3, pero tiene dos maneras de pasar a la celda 3, ¿cierto? Tiene dos puertas. Entonces tiene tres posibilidades, como mostramos aquí con las flechas. O se mueve para 1 o se mueve para 3 a lo largo de dos posibles caminos. ¿Cierto? Entonces la probabilidad de pasar de 2 a 1 es simplemente un tercio, ¿cierto? La rata es un tercio, repito, por la siguiente razón. La rata tiene tres posibilidades. Pasa a la celda 2, bien sea por una puerta o por la otra, o pasa a la celda 1. De esas tres posibilidades, entonces hay 2 tercios de posibilidad de pasar a 3, entonces creámoslo de una vez. Estando en 2, la probabilidad de pasar a 3 es 2 tercios, porque tiene dos puertas, ¿cierto? Y ella escoge al azar. En cambio, no tiene sino una sola puerta, estando en la celda 2, en la celda 2 no tiene sino una posibilidad para pasar a la 1, luego la probabilidad es un tercio. Entonces tenemos P12 determinado, P23, este lo tenemos determinado. Ahora calculemos P32, ya no voy a escribir tanto, entonces voy a decirlo en palabras, es que estando en la celda 3, pase a la 2. Estando en la celda 3, pase a la 2, ¿qué probabilidad hay? Pues bueno, la rata estando en la 3, nuevamente, podría pasar a la 1, con probabilidad un tercio. Y podría pasar a la 2 con probabilidad 2 tercios, porque hay dos puertas, ¿cierto? O sea, de las tres posibles opciones que tiene la rata estando en 3, hay dos opciones que lo favorecen para pasar a 2. Entonces la probabilidad de pasar a 2 es 2 tercios. Y una sola opción en donde la rata se iría para la celda 1. Entonces de una vez pongámosla, estando en la celda 3, la probabilidad de pasar a la 1 es un tercio. Yo creo que con esto completamos toda la matriz, porque tenemos P23, después tenemos P32, que también es 2 tercios, P32, este es 2 tercios. Después tenemos P1 tercios, que es un tercio, y las otras estaban llenas. Entonces, resumiendo, tenemos esta matriz de probabilidad, entonces lo llamamos así, matriz de probabilidad, donde la entrada P y J es la probabilidad de pasar de la celda J a la celda I, y ya habíamos calculado entonces cada una de estas entradas. Entonces vamos a construir la matriz P, entonces construyamos P de acuerdo con estas entradas. Entonces tenemos P de 1, 1, 0, después tenemos P de 1, 2, que es un tercio. Después tenemos P de 1, 3. Aquí lo tenemos, P de 1, 3 es un tercio. Después tenemos P de 2, 1. Aquí vamos a buscar P de 2, 1. P de 2, 1 es un medio. P de 2, 2 es 0. Después tenemos P de 2, 3, que son 2 tercios. Después tenemos P de 3, 1. P de 3, 1 es un medio. Después tenemos
P de 3, 2, aquí está 2 tercios, y 3, 3 es 0. Entonces tenemos esta matriz, que es la matriz de probabilidad. Muy bien. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirve esta matriz de probabilidad? Entonces, la matriz de probabilidad nos va a servir para lo siguiente. Uno puede reiteradamente encontrar la probabilidad de que la rata esté en cualquier estado haciendo la siguiente operación. Entonces, primero, vamos a construir unos vectores. Llamemos x0 al vector, son vectores de probabilidad 1, 0, 0. Este vector vamos a representarlo así. En cualquier estado, un vector que tenga la forma, no sé, x1, x2, x3, en lo que vamos a hacer, va a representar lo siguiente. x1 es probabilidad de estar en la celda 1. Este es probabilidad de estar en la celda 2 y en la tercera entrada va a ser probabilidad de estar en la celda 3. Entonces, en el momento t igual a 0, pensemos, antes de que suene cualquier campana, antes de que suene la primera campana, en t igual a 0 tenemos un vector que lo llamamos, pues, por supuesto, x0, que nos dice que la probabilidad de estar en la celda 1 es 1. La probabilidad de estar en la 2 es 0 y la probabilidad de estar en la 3 es 0. Claro, de manera determinística, con absoluta seguridad sabemos que la ratica la pusieron en la celda 1 por arrancar el experimento. Muy bien, entonces, ¿qué pasa después de t igual a 1? Suena la primera campana, ping. Después de t igual a 1, entonces las probabilidades de que esté en alguna de las celdas se puede calcular multiplicando la matriz P por el vector x0. Entonces vamos a hacer esta operación. Va a ser 0, 1 tercio, 1 tercio, 1 medio, 0, 2 tercios, 1 medio, 2 tercios, 0, y lo multiplicamos por 1, 0, 0. Vamos a ver, entonces simplemente ustedes saben, esto es filas por columna. Al multiplicar por este vector que muchas veces se llama 1, ¿cierto? Lo hemos llamado 1, se rescata la primera columna de la matriz. Entonces queda, si ustedes quieren, sería 0, 0, 0. Después queda esta fila 2 por la columna, 1 medio por 1 medio, más 0, 1 medio. Después la tercera fila por la columna, 1 medio por 1 medio, más 0, es 1 medio. Entonces este llamémoslo el vector x1. O sea, después del primer campanazo, lo que se nos está diciendo es que la probabilidad de estar en la celda 1, probabilidad de celda 1, es 0. Claro, la rata se tuvo que haber movido. Y la probabilidad de estar en la celda 2, es 1 medio, lo mismo que la probabilidad de estar en la celda 3. Claro, miren otra vez a la izquierda el diseño de la jaulita o el diseño, pues, del laberinto, y miren que estando en la celda 1 la ratica puede pasar y con igual probabilidad, a bien sea por una de las puertas pasa a la celda 2, por otra de las puertas pasa a la celda 3. Muy bien, ¿ahora qué pasa? Entonces ahora seguimos con este proceso estocástico. Esto es lo que se llama un proceso en donde vamos multiplicando esta matriz repetidamente. Después suena la segunda campana, tin, da igual a 2, y vamos a hallar un vector x2 que lo computamos como px1. Claro, px1, si ustedes quieren, es p veces, y x1 a su vez es px0. Entonces es p al cuadrado por x0. Entonces se podría calcular de dos maneras. Una, elevamos la matriz p al cuadrado y lo multiplicamos por x0. Pero quizá más fácil es, ya sabemos la respuesta cuánto es x1, entonces calculemos px1. Entonces px1, vamos a calcularlo, entonces volvemos a poner la matriz p aquí. La matriz P. Aquí ponemos el estado x1, que es 0, este es x1. Aquí un medio, y multiplicamos p por x1. Entonces, ¿cuánto nos da? Primera fila por la columna, 0 por 0, 0. 1 tercio por 1 medio, 1 sexto. Más 1 tercio por 1 medio, 1 sexto. 1 sexto más 1 sexto son 2 sextos, que es 1 tercio. Entonces está 1 tercio. Segunda fila por la columna, 0. 1 medio por 0, 0. 0 por 1 medio, 0. 2 tercios por 1 medio da 1 tercio. Tercera fila por la única columna, queda 1 medio por 0, 0. 2 tercios por 1 medio da 1 tercio, más 0. Entonces miren que después del segundo campanazo, la probabilidad de estar en la celda 1 es 1 tercio. La probabilidad de estar en la celda 2 es 1 tercio y la probabilidad de estar en la celda 3 es 1 tercio. Es igualmente probable después del segundo campanazo
que esté en cualquiera de esas celdas. ¿Cómo seguiríamos este procedimiento? Pues bueno, si después vuelve a sonar la campana t igual a 3, pues vuelve y se repite. Entonces hacemos x3, el vector de probabilidades sería p veces x2, y lo que esto sea. Muy bien, entonces no tiene mucho sentido seguir haciéndolo pues a mano. Podemos utilizar un programa como matemática. Muy bien, aquí abrí un cuaderno de matemática. Este programa ya lo tienen ustedes disponibles, los estudiantes de la Universidad Nacional, por lo menos de la sede de Medellín, tienen este programa disponible. Entonces vamos a crear una matriz, entonces le damos la matriz P, le doy la entrada simplemente una lista de listas y cada lista representa una fila. La primera fila es 0, 1 tercio, 1 tercio. La segunda fila de nuestra matriz era 1 medio, 0, 2 tercios. Y la tercera era 1 medio, 2 tercios, 0. Shift Enter mayúscula y nos muestra. Si uno quiere que se lo muestre como matriz, le dice Display as Matrix. Entonces él le muestra uno como matriz, pero él lo maneja internamente como una lista. De otro lado tenemos este vector, llamémoslo x0. Este vector x0 pues es el vector columna 1, 0, 0. Entonces hay una primera fila formada por un 1 y otras filas formadas por ceros. Las otras dos filas. Muy bien, ese es nuestro vector. También si ustedes quieren display as matrix, entonces lo muestra como una matriz 1, 0, 0. ¿Cómo lo multiplicamos? Pues entonces hagamos x1 igual a p multiplicado por el vector. El multiplicado es el punto ordinario del teclado, p por x0. Entonces nos da 0, 1 medio, 1 medio. Esa sería la matriz. Después, si ustedes quieren, entonces después del estado 2, después de dos campanazos, x2 sería p por x1. Este sería 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, que es hasta... Hagámoslo para 3 campanazos que no lo hemos hecho. x3 sería p por x2. Es 2 novenos, 7 18avos y 7 18avos, más interesante. Entonces, en general, después de t campanazos, uno quiere entonces multiplicar p elevado a la t, se recuerden, ¿cierto? Por x0, ya habíamos hecho ese comentario, para hallar x2 es lo mismo que p por x1, pero x1 es p por x0. Entonces, lo mismo que p por x0, o sea, p cuadrado de x0. Entonces, en general, por ejemplo, x5. X5 sería la matriz potencia P a la 5, que en matemáticas se le dice matrix power. Así, potencia de P a la 5. Me quedó mal escrito, matriz, por eso lo pone en azul cuando no lo entiende. Ya lo pone en negro, ya lo entendió. Entonces, potencia de la matriz P a la 5, puntico, multiplicado por el vector x0. Nos da el vector x5, entonces muéstranlo como un vector columna. Entonces, ahora si queremos una evaluación numérica de esto, pues podemos decirle n, como n es evaluación numérica de este producto, y él ya nos muestra un vector que, entonces la probabilidad, por ejemplo, después de 5 campanazos, de que esté en la celda 1 es de 0.246, más o menos, en la celda 2, 0.376, en la celda 3, 0.376. Ustedes pueden jugar, pues simplemente cuál sería x100, después de 100 campanazos, pues entonces sería esto mismo, esta matriz. Copiémosla aquí para no repetir, pero la potencia sería 100. Entonces nos da este vector. Él va guardando esos vectores de una manera, pues, como números racionales. Entonces, si queremos que nos lo simplifiquen, lo escribimos n, y ya si nos da esto, display como matriz. Después de 100 campanazos, hay una probabilidad de un cuarto, aproximadamente, que esté en la celda 1 y punto 37.5 y punto 37.5 que esté o en la celda 2 o en la celda 3. Ahora ustedes pueden imaginarse, ya uno puede investigar, inclusive con el programa, qué pasa después de muchos campanazos, ¿cierto? O sea, cojamos este comando que está aquí, copiémoslo aquí. Este nos va a calcular la probabilidad después de cuántos campanazos. 1000. Da este vector. Muy bien. Ahora volvamos a copiar aquí. De 10.000 campanazos nos da este. Miren que se estabilizó. Entonces, después de un punto, llega un punto de estabilidad. Si ustedes le dan aquí 1.000.000 de campanazos, entonces él va a mostrar la misma probabilidad. O sea, se estabilizó ya. O sea, a la larga, después de jugar mucho con la rata, uno podría apostar que más o menos la cuarta parte de las veces va a estar en la celda 1 y las otras 3/4 va a estar repartido entre la celda 2 y la celda 3.
Entonces la celda 1 es la más probable de las celdas, ¿cierto? Ah, no, perdón, la celda 2 y la celda 3 son más probables, con punto 37. La celda 1 es la menos probable, que estoy diciendo, perdón. Esta es la menos probable y estas dos son equiprobables con punto 37,5. Muy bien, entonces, ahora, ya sabemos, digamos, cómo analizar estos procesos estocásticos. Entonces, en la próxima clase les voy a mostrar cómo usar la diagonalización de matrices para hallar este resultado de lo que ocurriría con el proceso estocástico muy a la larga. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.